presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. De profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Saludos y bienvenidos a su programa El Pan de la Palabra. Con ustedes está Marcos Manuel Márquez Pagán en esta gran fiesta de Pentecostés que celebramos en este domingo. Ya habiendo celebrado la Pascua durante estos 50 días, una celebración que tenemos muy presente entre los cristianos, porque es la celebración más importante para nosotros, teniendo en cuenta que después de la preparación que hemos tenido de los 40 días para la Cuaresma, ahora la celebración extendida durante 50 días hace el hincapié de que no solamente se celebra durante más tiempo, sino que culmina y comienza, ¿verdad?, con este envío y esta recepción del Espíritu Santo. Hoy no nos acompaña nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina, pero sí, como siempre, nos acompaña con su oración y con su bendición. Vamos, como hacemos cada domingo, a profundizar en las lecturas que nos propone la Iglesia para este domingo de Pentecostés, y sobre todo vamos a ir también a la oración colecta para que podamos nosotros reunir todas nuestras aspiraciones, todas nuestras oraciones, todas nuestras intenciones y poderlas encaminar o conducir a la reflexión de esta recepción del Espíritu Santo, esta solemnidad tan importante para nuestra Iglesia. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia, extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta oración hay un resumen muy interesante porque va poniendo por partes lo que es la manifestación del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo durante los siglos en la Iglesia. Comienza dirigiéndose al Señor como Dios nuestro, como Dios de nuestra comunidad, como Dios que reconocemos desde el ámbito comunitario, desde una realidad comunitaria, desde nuestras parroquias, los que se están preparando para asistir a la misa, ¿verdad? Sabemos que nos reunimos todos como comunidad, digamos en la casa grande, en la parroquia, en la capilla, para celebrar los misterios de la fe, para profundizar en estos misterios de la fe, sobre todo hoy en la fuerza del Espíritu Santo. Dice Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta del Espíritu Santo santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones. Interesante cómo el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, se ha dado de tal manera que ya cambiando la mentalidad de que una humanidad dividida por las culturas, por los idiomas, por tantas realidades, queda unificada, queda santificada, queda separada para Dios con la fuerza del Espíritu Santo a través de todas las naciones. Tanto así que en nuestro rito romano, ¿no?, cuando celebramos Pentecostés, en este domingo, las lecturas y esta oración en todas partes del mundo, aunque se diga en diferentes idiomas, oramos todos juntos como una sola iglesia. Incluso en la liturgia de las horas, los religiosos que hacen, aunque hagan todas las horas, pero laudes y vísperas, tienen esta oración como la oración central, como la oración que resume la intención de esta fiesta, y celebramos todos en distintos idiomas, en distintos lugares del mundo, con distintas circunstancias, unificados, santificados por el Espíritu, como una sola iglesia. Le pedimos al Señor, que es nuestro Dios, que nos santifica con el Espíritu Santo, que nos unifica, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en el comienzo o en los comienzos de la predicación evangélica. Miren qué interesante, porque ya que sabemos, Dios es
nuestro Dios. Nosotros lo reconocemos como un Dios, el Dios de nuestra comunidad, y desde nuestra comunidad nos dirigimos a Él. Que por el misterio del Espíritu Santo de esta fiesta de Pentecostés santificas, unificas a la iglesia, que está extendida por todas las naciones. Le pedimos que derrame por toda la tierra, por todo el mundo, por todas las naciones, los dones del Espíritu Santo. La que no quede como que nosotros en nuestra comunidad somos los únicos, sino que queremos que compartir esta gracia del Espíritu Santo, llevarlo a los demás, ¿verdad? Estos dones del Espíritu Santo, que también el mundo entero pueda presenciar, se pueda manifestar esta acción del Espíritu. Y además de eso, infunde en el corazón de tus fieles, o sea, a los que ya reconocemos esto, los que nos congregamos en comunidad, los que sabemos lo que es el Espíritu Santo, reconocemos los dones del Espíritu Santo, a esos fieles, infunde en sus corazones las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. ¿Y cuáles son estas maravillas? Que nos quedamos aquí quietos para recibir el Espíritu Santo y no hacemos nada. No. Que vamos activamente reconociendo estos dones del Espíritu Santo, sabiendo lo que valen, profundizando en la Escritura, lo compartimos a los demás y vamos llevando la alegría del Evangelio, el fuego del Espíritu Santo a todas las naciones. Por eso estas maravillas, simplemente lo único que se quiere expresar por medio de esta oración, en la que recordamos aquellas maravillas históricamente que reconocemos, y es que la acción del Espíritu Santo, por medio de estos hombres y mujeres que decidieron responder a esta vocación a la santidad, a este llamado que el Señor les hizo, y a esta recepción del Espíritu Santo, con libertad respondieron bien en santidad, y hoy permanece la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso lo que queremos es emular, imitar estos grandes ejemplos, para que también hoy estos dones del Espíritu Santo se vean reflejados en nuestra predicación, en el trato con los demás, en la ayuda al otro, en la asistencia a los demás, en fin, en esta iglesia sinodal en la que todos podemos poner desde nuestra realidad, desde nuestra vocación, los talentos que el Señor nos ha dado por la fuerza del Espíritu Santo, y ponerlos a dar fruto en el diálogo con los demás, en la asistencia a los demás, y sobre todo en llevarlos hacia la verdad y santificarlos todos juntos para que lleguemos a la gloria del cielo con el Señor. Teniendo esto en cuenta, vamos entonces a pasar a la lectura del Salmo responsorial, que para este domingo de Pentecostés está tomada del Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que les sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Muy interesante esta pequeña frase responsorial del Salmo, en la que pedimos al Señor que envíe su Espíritu y que repueble la faz de la tierra, porque en toda ocasión, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida, ya sean situaciones difíciles, situaciones fáciles, situaciones en las que necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo, en las que queremos que de alguna manera se reactiven estos dones del Espíritu Santo en nosotros, con decir, envía tu Espíritu, Señor, ven Espíritu Santo, esa oración tan breve nos ayudará a que el Señor nos asista y nos ayude en cada una de nuestras tareas. Y comienza el Salmo. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Toda una alabanza de regocijo, de alegría, de gozo, que se llena el corazón, y que reconocemos también que es la fuerza del Espíritu Santo que lleva al fiel a poder reconocer que Dios es grande, que su alma lo bendice, lo alaba, lo engrandece, porque el Espíritu Santo no es otra cosa sino un espíritu de paz, de amor,
de alegría, de regocijo, de reconocer que en las realidades humanas Dios también actúa, ya sea porque perseveramos en la fe a pesar de las dificultades y de las circunstancias, ya sea porque en diversas situaciones, aunque podamos experimentar diversos tipos de sentimientos, ya sea un consuelo, ya sea alegría, ya sea tantas cosas, permanece en nosotros la firme certeza de que es el Señor el que está ahí. No es un espíritu de miedo, no es un espíritu de confusión, no es un espíritu de disparates, es un espíritu de paz, un espíritu de amor, un espíritu de alegría. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Reconocemos las obras del Señor por medio del Espíritu Santo. La tierra está llena de tus criaturas. Y ahí entonces esa es la conexión para el próximo verso, que es donde dice: les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Prácticamente lo que está diciendo es: el Señor es dueño de todo, el Señor es el creador de todo, y todo lo que vive exhala, tiene aliento de vida, espíritu. Por lo tanto, el control de la vida y de la muerte lo tiene el Señor. Pausamos y regresamos en breve. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con el pan de la palabra en este domingo de Pentecostés, domingo tan importante para la iglesia, y en el que profundizamos en esta fuerza del Espíritu Santo que ha animado a tantos hombres y mujeres a través de la historia, a través de los siglos, y que hoy recibimos también, no como un recuerdo solamente de lo que sucedió en el pasado, que ciertamente también hacemos este tipo de recuerdos, sino que reconocemos que la acción del Espíritu Santo que ha atravesado los siglos de la historia del cristianismo, hoy también se siente y se reafirma de que se mantiene a la iglesia, defiende a la iglesia y la lleva por caminos actualizados en nuestra realidad, en nuestras circunstancias, sobre todo aquí en la realidad nuestra de Puerto Rico. Continuamos comentando el Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra, donde comentábamos que el Espíritu Santo es un espíritu de alegría, de paz, de consuelo, de defensa. Un espíritu que no llevará por caminos de miedo, por caminos de confusión, sino más bien nos reafirmará en la verdad del Evangelio de Jesucristo y nos guiará hacia la verdad. Hablábamos sobre este verso que dice: le retiras el aliento, vuelves y se lo das, porque si no vuelven a ser polvo, etc. Porque el Señor es el dueño de la vida y de la muerte. La reflexión sobre la fragilidad de nuestra vida, que también se verá en los textos sapienciales, que siempre hacen referencia a la muerte como el fin de la vida y el cómo disfrutar de las realidades creadas con moderación, porque son hechas por el Señor. Pues esta reflexión nos hace pensar de que así como el espíritu que nosotros, el aliento que nosotros respiramos, el espíritu que recibimos, es recibido, por lo tanto, a nosotros llega y hacia el Señor va. Por lo tanto, nuestra vida, que no la hemos nosotros, seleccionado, que nosotros no hemos tomado la iniciativa de existir, ¿verdad? Pues será un absurdo. La hemos recibido como un don, por lo tanto, también la entregamos como un don al Señor. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Veré qué interesante. Decimos gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Y entonces, si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, el Señor tiene unas obras que es toda su creación, que es prácticamente una poesía hecha, ¿verdad?, con tanta hermosura y con tanto detalle y con tantos todavía, ¿verdad?, profundizaciones que se siguen haciendo y descubrimientos que se siguen dando en la naturaleza. Pues si el Señor así es creador, nosotros también dentro de nuestra libertad, y hemos recibido su imagen y semejanza, también podemos crear arte de diferentes formas. Y así el salmista dice: que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Es decir, lo que ha recibido, el talento que ha recibido, la libertad que ha recibido, esa inteligencia que ha recibido, la pone al servicio del Señor por medio del poema, por medio de la redacción de este mismo salmo, y se alegra con el Señor porque le ha dado un talento, lo ha puesto a su servicio y ha redactado
una obra hermosa que ha llegado hasta nuestros días y que ha pasado el tiempo, han pasado los siglos y todavía hoy la utilizamos para seguir alabando y bendiciendo al Señor. Por eso, la fuerza del Espíritu Santo que inspira todos estos textos, que hay que tenerlo también en cuenta, los textos bíblicos siempre, todos y cada uno han sido inspirados por el Espíritu Santo, de tal forma que todo lo que está escrito, todo y solo lo que el Espíritu Santo quería, todo y solo lo que el Dios mismo quería, teniendo en cuenta los talentos del autor, el contexto histórico y la redacción en sentido cultural, social, incluso hasta político, teniendo en cuenta la realidad del pueblo de Israel como nación y como pueblo de Dios. Todos estos matices el Espíritu Santo los ha tenido en cuenta para inspirarnos una palabra que trasciende la historia específica del momento escrito y que hoy podemos hacer hasta la lectura cristológica, que es lo que normalmente solemos hacer de los textos del Antiguo Testamento. En este caso, la fiesta de Pentecostés, la primera lectura no es del Antiguo Testamento, sino que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, que en sí misma hace unas referencias a textos del Antiguo Testamento que ya algunos de ustedes habrán leído o habrán profundizado, y si no, eso es lo que vamos a hacer ahora. El texto está tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 11. Vamos a escuchar. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un estruendo del cielo, como de un viento recio, sonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un texto muy interesante, muy lleno de referencias al Antiguo Testamento que vamos a ir viendo poco a poco y que nos va a dar también la clave de cómo nosotros debemos identificar lo que es propio del Espíritu Santo y lo que no lo es. Aquí vemos todo un texto que nos narra una asamblea muy ordenada, muy receptora, y además muy juiciosa en el sentido de que se cuestionan qué es lo que está sucediendo, no porque haya confusión, sino por el contrario, porque resulta que hay tanta unificación, tanta comprensión y tanto consuelo, que no se explican cómo es posible que tanta gente hablando incluso al mismo tiempo, todo el mundo lo entienda, que vengan de distintas naciones. Muy interesante, vamos entonces a ir poco a poco a través del texto. Dice que al llegar el día de Pentecostés, todos reconocemos Pentecostés desde el punto de vista cristiano, claro está, pero tenemos que reconocer que la fiesta de Pentecostés se remonta ni siquiera a una celebración religiosa, sino más bien a la fiesta o el recuerdo de las cosechas en esta tradición medio oriental, cerca de estas tierras tipo Mesopotamia y tal. Entonces, resulta que para los judíos, la fiesta que nosotros llamamos Pentecostés, o de la 50ª, los 50 días, en realidad eran los 49 días después de la celebración pascual de la primera luna llena de primavera, donde se recogían los primeros frutos. Era la fiesta de las primicias. Pasadas 7 semanas,
ya ustedes, ¿verdad?, reconocen el número 7 como un número muy simbólico en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también se retoma en algunas ocasiones. Este número va a ser 7 semanas, pues son 49 días, y al 50 se celebraba esta fiesta de las primicias. ¿Verdad? El sentido puede variar dependiendo quiénes, ¿verdad?, sean los que hacen esta interpretación de los textos, pero al fin y al cabo se celebra y puede incluso hacer referencia hasta la alianza del Señor con Moisés en el Sinaí. Todas estas referencias podemos verlas desde distintas perspectivas, pero en el cristianismo, desde el punto de vista cristiano, vemos cómo celebramos la Pascua a través de todas esas semanas y reconocemos que a los 50 días entonces se recibe el Espíritu Santo y ahora tiene un sentido nuevo. No ya será aquel recoger los frutos o las primeras primicias de la siembra, ¿verdad?, en el tiempo de la Pascua, sino que ahora se dan otros frutos, se dan los dones del Espíritu Santo y se da una realidad. Se lleva el Evangelio a todas las naciones, se hace un envío, como vamos a ver más adelante también en el Evangelio, y se rompe el ciclo de aquella confusión de la Torre de Babel, que también va a hacer referencia más adelante aquí en el texto. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un estruendo del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Y ahí viene esto de el soplo del viento, el aliento, el espíritu, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento también se utiliza la misma palabra para hablar de el aliento, el soplar, el espíritu, aquello que da vida. Pues aquí se da un viento recio, un espíritu, ¿verdad? Un espíritu, un soplo fuerte que resonó en toda la casa. Y entonces vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían encima de cada uno. Este fuego, ¿verdad?, que podemos también hacer referencia a la columna de fuego del pueblo de Israel en su liberación a través del desierto durante la noche, durante el día la nube, durante la noche el fuego. Este fuego del Señor, este fuego devorador, este amor de Dios mismo, que ahora se reparte en cada uno de los que estaban allí, de los, digamos, aquellos que creían, y que ahora dice que al ver ese signo, se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Allí se encontraban judíos. Al escuchar este ruido, en masa acudieron allí y resulta que no hubo confusión, no hubo miedo, no estaban perplejos por lo que estaba sucediendo. Al contrario, estaban preguntándose cómo es posible que todos estos galileos que están aquí, hablando aparentemente, digamos, inspirados por el Espíritu Santo, ahora todos los escuchamos bien, los entendemos bien y reconocemos qué es lo que están diciendo. Aun cuando son todos galileos, hay gente de Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Frigia, en fin, de todas las partes del Imperio Romano y algunos de fuera del Imperio y algunos de las zonas que no son ni siquiera del pueblo judío. Y los escuchaban bien, los entendían bien y se sentían consolados por el mensaje. Pausamos y regresamos en breve. El pan que alimenta y da la vida eterna. Profunda comunión ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Es la fiesta de Pentecostés, solemnidad de Pentecostés en este domingo, que vamos profundizando en estas lecturas y que nos consuela el saber que el Espíritu Santo se ha ido manifestando durante todos los siglos en la iglesia, tanto en las misiones, en distintos tipos de vocaciones, en fin, de tantas formas que ha ayudado a la evangelización y a la promoción del ser humano en su plenitud, y también a llevar a la santidad a tantos hombres y mujeres que siguen dando testimonio hoy de la acción del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo, que la reconocemos de una manera particular en las Escrituras y que también nosotros en nuestra vida hemos recibido y hemos también sido testigos y damos testimonio de que el Espíritu Santo ha obrado también en cada una de nuestras vidas por medio de esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que hoy nos nutre y que por eso la partimos y la repartimos.
de tal forma que podemos ir poco a poco, palabra por palabra, nutriéndonos con esa sabiduría que nace de la palabra del Señor, inspirada siempre por el Espíritu Santo, palabra de vida, palabra que nos instruye, palabra que nos consuela y que hoy nos trae en el Evangelio de San Juan un testimonio muy importante y que ninguna palabra queda de más. Cada palabra puesta por el Espíritu Santo en este Evangelio del evangelista tomado del Evangelio de San Juan no se pierde nada. Todas tienen un significado, todo tiene, digamos, una realidad a la que nosotros también podemos acceder y que tanto nos consuela en nuestro corazón como también podemos ir aprendiendo un poco más, porque mientras más aprendemos sobre la palabra, más aprendemos a amar la palabra, que es Jesucristo mismo y que nos hace amar también al Padre y al Espíritu Santo. Vamos a tomar este Evangelio, esta lectura del Evangelio tomada de San Juan en el capítulo 20, versos del 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa, con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, qué interesante esto. Vamos a ir poco a poco, como el evangelista San Juan nos va a ir dirigiendo en cada uno de los de estos versos, porque recuerden que está lleno de signos. El Evangelio de Juan, sobre todo la parte de los milagros, que nosotros decimos los milagros, pero en realidad Juan los convierte en 7 signos que van a estar enmarcando unas realidades sobre Jesús y un mensaje que quiere llevar específicamente, ya que los evangelios sinópticos, o Marcos, Mateo y Lucas, ya traen un mensaje que ha sido esparcido. Por lo tanto, en tiempos de Juan, él simplemente hace un resumen y lo expone a la comunidad. En este caso, en el capítulo 20, comienza el verso 19 para nosotros, para esta solemnidad de Pentecostés. Se toma desde este versículo y va a verlo poco a poco. Dice: al anochecer de aquel día, ya está pasando el día primero de la semana, ¿verdad? Recordemos, estamos todavía en la reflexión de lo que es la Pascua. Todos estos 50 días siempre vamos a hacer referencia al momento de la resurrección. Ya sea lo que sucedió en esos días, lo que sucedió unos días posteriores, pero estamos siempre haciendo referencia a este día, porque aunque litúrgicamente lo celebramos teniendo en cuenta la semana completa que hemos celebrado la resurrección desde Pascua, toda la primera semana hasta el segundo domingo de Pascua, y luego seguimos celebrando la Pascua durante todos estos 50 días, podemos reunir todos estos acontecimientos el mismo día de la resurrección. Litúrgicamente los ponemos de esta forma. Primero en los Hechos de los Apóstoles aparece Pentecostés, por lo tanto son 50 días después de la Pascua y así, pero al final nuestro punto de partida en el cual nosotros reconocemos al Señor, celebramos la Pascua, celebramos que también nosotros un día vamos a resucitar y que hay una esperanza de resurrección con el Señor y de resurrección en cuanto a la ayuda de los demás, de la muerte de la opresión y de la muerte de aquellos que todavía están en la injusticia. También la celebramos como una sola fiesta, ¿no? Entonces, dice, el primero de la semana, estamos todavía en el domingo, para nosotros el domingo, el primer día de la semana. Estaban los discípulos en su casa con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Esto es de entenderse. No han recibido el Espíritu Santo. Los acontecimientos que ellos presenciaron de la pasión del Señor, de su muerte y de estar esos 3 días simplemente a solas, vamos a decirlo de esa forma, sin el consuelo del Señor, han sido unos días muy duros. Y si a aquel
que hacía tantos signos, que hacía prodigios, que hacía milagros, que tenía una respuesta para cada uno de los cuestionamientos que hacían los fariseos y los saduceos, que siempre tenía una palabra de aliento y de consejo para los demás, y que desde nuestro punto de vista podríamos decir también, no se dejaba engañar, siempre tenía una palabra de verdad. Si a él, que movía tanta gente, lo mataron, que le hagan a los discípulos no es nada. Por lo tanto, había un miedo real de que a ellos también les fueran a hacer lo mismo, o que tomaran alguna represalia porque fueron sus seguidores. Así que estaban todos con las puertas cerradas, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Esto es bien interesante porque en el Evangelio como tal, en el texto original en griego, sí dice que el Señor llega, es como que viene, se acerca, está donde no estaba, ahora está aquí, se pone en medio, ¿verdad? No es solamente como quien abre una puerta y llega, sino que en este caso, al estar todo cerrado, el Señor aparece, y no tan solo aparece sin abrir ninguna puerta, simplemente aparece allí, llega, viene, aquel que lo había prometido, viene, se pone en medio, y en medio de todos les dijo: paz a ustedes. Y luego les enseña las manos y el costado. O sea, le está diciendo, él viene, por lo tanto cumple su promesa, se pone en medio y les brinda la paz. Y luego les dice: pues para que no duden, soy yo el mismo, el de las marcas en las manos y en el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Es interesante, aquí estamos a que no es que se asustaron, se llenaron de tanta alegría que quedaron tan y tan conmovidos que Jesús tuvo que repetirle: paz a ustedes. Y entonces, miren qué curioso, llega, se pone en medio, soy yo. Él reconoce el miedo que ellos tenían, reconoce que la realidad humana es muy importante para nuestra realización, que nosotros llamamos, ¿verdad?, espiritual, interna, de nuestra interioridad con el Señor, porque a través de los signos externos, a través de nuestras realidades, a través de lo sensible, el Señor también se manifiesta. Y Él reconoce que somos así, porque de no haber sido así, ni siquiera se hubiera encarnado y se hubiera hecho un ser humano como nosotros. El Señor viene, sabe que hay miedo, sabe que necesitan un consuelo, por lo tanto, llega, y no es que se asoma por la ventana y les dice algo, o simplemente le habla a espaldas o escuchan una voz, no. Llega, se pone en medio, y Él dice: soy yo físicamente, aquí está, manos, costado. Soy ese mismo, soy yo. Ellos se llenan de alegría y Jesús vuelve y les dice: la paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. En este caso, claro que uno puede decir: adiós, pero si el Padre lo envió a él, su misión fue hasta dar la vida, entonces nuestra misión está ahí, la vocación es la misma. Lo que pasa es que nosotros en español no tenemos otra palabra de enviar que sea esta misma, ser enviado. Entonces, nosotros adoptamos el concepto de apóstol directamente del griego, que es el que es enviado. Por lo tanto, la segunda vez que él lo dice: así también los envío yo. Es decir, los envío, ¿no? Los hago apóstoles, los envío de esta forma. La primera palabra que utiliza del envío del Padre, ¿verdad?, como el Padre envía al Hijo, es en un sentido de redención muy distinto. Y ahora ustedes son enviados al mundo. Pero esto es lo interesante, porque también hace referencia, y volvemos otra vez, a haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nos salimos de Dios, ¿verdad? El Señor nos crea, no somos Dios, somos criaturas de Él, pero tenemos somos imagen y semejanza. En este caso, el Padre, que es decir, Dios Padre, envía a Dios Hijo para que nosotros podamos tener en cuenta, ¿verdad?, cómo se da este envío. Y así, de esta forma, con esta autoridad, que es Dios mismo el que habla, nos envía a nosotros, pero con una misión: ser testigos, dar testimonio de esto que el Señor ha hecho. Hemos pasado por miedo, el Señor ha resucitado realmente, lo hemos palpado, hemos tocado sus manos, recibimos la paz y ahora somos enviados. Dicho esto, sopló su aliento, y volvemos otra vez al aliento, al Espíritu.
sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Aquí vamos de nuevo otra vez. Tocar las manos y el costado. Sopla, así que es algo que es sensible también. Y ahora les está hablando de una realidad que no se ve. Si perdonas los pecados, son perdonados. Si no los perdonas, quedan retenidos. Le está dando una autoridad de parte del Padre. Por lo tanto, aquí estamos otra vez. Signos sensibles que nos dan realidades que no podemos ver, que no podemos palpar. Así funcionan también los sacramentos. El bautismo, la confirmación, etc. Incluso los dones del Espíritu Santo los hemos recibido, ¿verdad? En el bautismo, la confirmación sobre todo. No sentimos, ¿verdad? Quizás un recogimiento interior, algo sensible, pero es una realidad que está allí y que el Señor también nos regala. Hay unos signos sensibles, hay otras cosas que no podemos ver, pero ciertamente creemos que el Señor está allí presente, que nos ha dado el Espíritu Santo y que ciertamente se da el poder a los discípulos de perdonar los pecados. Pausamos y regresamos en breve. También resurrección, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en este domingo de Pentecostés, en que celebramos esta manifestación grande del Espíritu Santo, y no tan solo el recibir al Espíritu Santo, sino el ser enviados con este gran consuelo, con este gran consolador, con esta gran ayuda que es el Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo, ya sea por la manifestación en las lenguas que todos los demás van a entender y que restaura de alguna forma el orden en la creación, que había sido roto por aquel texto que conocemos de la Torre de Babel, y que dentro de las divisiones ahora trae unidad. También que dentro de elementos sensibles, como es el mismo lenguaje, como es el soplo del Espíritu, como es la manifestación por lenguas de fuego, el que el Señor incluso se haya presentado delante de ellos, les presenta las manos para que vean sus llagas y el costado para que sepan que aquel que había muerto es el mismo que ha resucitado, y que ese mismo los envía, y que para darles este signo sopla el Espíritu Santo, y además no solo los envía, sino que les da un mandato: perdonar los pecados, porque ahora restaurada de alguna forma, ¿verdad?, esta digamos la relación entre Dios y el ser humano en Jesucristo, los pecados ya son perdonados, se restaura esta relación por medio del Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu el que va a ir llevando a la iglesia, santificándola de tal forma que dentro de todos los signos sensibles, ya sea por la congregación cuando nos reunimos en la iglesia, ya sea en las lecturas que son inspiradas por el Espíritu Santo, ya sea en la misma consagración del pan y el vino, donde se invoca al Espíritu Santo primeramente antes de hacer las palabras de la consagración, y lo mismo cuando en la confesión y tal, son elementos sensibles que podemos ver de una realidad que no podemos palpar, que quizás en algún momento el Señor nos haya dado una gracia de poder experimentarlo de una manera sensible, pero comúnmente simplemente estamos atentos, confiamos en que la palabra del Señor se da por medio del sacerdote en estos contextos, y de muchas otras realidades a través de nuestra iglesia. Vamos entonces a la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versos 3 al 7, y luego un brinquito al verso 12 al 13. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo,
así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Precisamente este énfasis en un espíritu, un solo cuerpo, una comunidad, un solo Señor, está haciendo otra vez una recapitulación, un resumen de lo que habíamos leído en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla de que teniendo una gran diversidad, partos, medas, romanos, judíos, de Mesopotamia, de Grecia, de tantos lugares, tantas divisiones, tantas confusiones incluso, el Espíritu Santo unifica de tal forma que a la realidad de cada uno el Espíritu va a ir hablando según su realidad, según, ¿verdad? Uno diría, según el Espíritu va infundiendo, porque unifica, porque lleva a la unidad, a un solo Señor, a un solo Dios. Y aquí Pablo, hablando de esta comunidad de Corinto, una comunidad también tan diversa, en un lugar donde se hablaba mucho, digamos, de distintos temas, porque era una ciudad, digamos, de comercio, donde llegaban muchas novedades. Entonces llegaban tantos filósofos, comerciantes, estilos de vida distintos, tantas religiones, tantos cultos, etcétera, ¿verdad? Entonces las filosofías tenían algo particular, sobre todo para los griegos en este caso, y es que cautivaban por la manera en que se expresaban o el liderazgo que pudiera exponer quien las proponía. En este caso, habían tantas que Pablo sigue reafirmando en una realidad. Dios viene a unificar en Jesucristo. Por lo tanto, de todas estas realidades, un solo espíritu nos unifica. Y miren qué interesante como dice. Nadie puede decir Jesús es Señor, o sea, reconocer a Jesús, ese Jesús de la historia, ese Jesús que es el Cristo, el Salvador, el Señor, como Dios, ¿verdad? Es decir, el Señor, Kyrios, reconocerlo como el Dios que se ha manifestado a través de todo el Antiguo Testamento, ha obrado de tal forma que es Jesucristo en persona. Nadie puede hacer esta afirmación, nadie puede decir Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, bajo ese impulso, esa inspiración que el Espíritu Santo pone en el corazón del ser humano de una manera sincera, porque decirlo por decirlo lo puede decir cualquiera. Y lo mismo lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad? Y tal, todo lo conocemos. Pero decirlo con sinceridad, reconocer que Jesús es el Señor, que es nuestro Dios, que es el rostro divino, ¿verdad? En nuestra realidad humana, no se puede si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones. Y aquí volvemos otra vez a la diversidad, a la división, a tantas realidades, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Así, hay tantas vocaciones, hay tantos ministerios en la iglesia, hay tantos carismas, hay tantos grupos, hay cofradías, hay movimientos, tantas cosas, tantas realidades en las que el Espíritu Santo se manifiesta, pero sigue siendo un mismo Espíritu, un mismo Señor. Por lo tanto, procurar hacer divisiones y buscar que si uno aquí, que si uno allá, que si los defectos del otro, que si aquello, la realidad es que si no lo estamos haciendo de tal manera que busquemos la unidad de la iglesia para unificarnos en la verdad, entonces estamos perdiendo el tiempo, o incluso peor, estamos haciendo algo peor que nada, que es hacer daño, ¿verdad? Como diría San Juan de la Cruz. Entonces, dice, un mismo Dios que obra todo en todos, y en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Si el Espíritu no se manifiesta para el bien común, entonces no es el Espíritu de Dios. Esta es la manera en que podemos nosotros hacer este gran discernimiento. Si procuramos buscar la unidad, entonces hay maneras de hacerlo. Si procuramos mantenernos firmes en la verdad, hay unas maneras que podemos hacerlo sin quebrantar la unidad. Todos sabemos que históricamente grupos dentro de la iglesia
que hasta cierto punto en algunas, dependiendo de las épocas y los siglos, algunos fueron llamados herejías, otros fueron llamados como protestas, otros fueron realidades sociales, otras políticas, otras religiosas, pero al final se pudieron distinguir porque buscaban dividir o separar a la unidad de la iglesia. La iglesia respondiendo, dependiendo de las circunstancias, unas más favorables, otras menos favorables, buscaban la unidad porque la iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, y reconociendo también y respetando los dones y talentos de cada persona, se fue llevando a la iglesia y no ha dejado hasta el día de hoy que haya sido quebrantada, ni que las puertas del infierno puedan prevalecer sobre ella. Y da un ejemplo para que a los corintios les quede claro. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y sabemos, ¿verdad?, que reconocemos a Cristo como cabeza y nosotros como el resto de los miembros del cuerpo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, en la realidad social, digamos, del tiempo de Pablo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Todos hemos bebido de un solo espíritu. Por lo tanto, aquí está haciendo el llamado a la unidad. En muchas ocasiones también, ¿verdad?, que hemos visto cómo se promueve el ecumenismo y que la iglesia invita a que personas que estén capacitadas para llevar el ecumenismo sean las que dirijan este tipo, ¿verdad?, de realidades, y que vayan tomando estos diálogos con tantas realidades de comunidades cristianas o el diálogo interreligioso también, pero que al final procuremos en la verdad dirigirnos a la unidad. Es algo que es querido por Dios mismo. Por lo tanto, no podemos verlo como algo separado. Ciertamente hay quienes promueven un ecumenismo quizás falso, dando, ¿verdad?, a entender de que pues todo es igual, etcétera, pero no. La realidad es que, como lo manda la iglesia, es que vamos encaminados hacia la verdad y hacia la verdadera unidad que quita la confusión, que quita el miedo y que nos dirige a Jesucristo en un solo espíritu para la gloria del Padre. Vamos a terminar con la secuencia del Espíritu Santo que se lee o se recita o se canta en este domingo, para que, pidiéndole la fuerza del Espíritu Santo, podamos también nosotros aceptar dócilmente, humildemente los dones del Espíritu, ponerlos a dar fruto y en fin llegar a la santidad todos juntos, camino hacia la gloria del Padre, que es lo que esperamos, ¿verdad?, compartir con el Señor en el cielo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Señor, te pedimos, en cada situación, ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, de tu verdad, de tu misericordia y de tu amor. Así terminamos este programa y nos veremos entonces la próxima semana en el Pan de la Palabra. Feliz domingo. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.